Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy les vamos a hablar un poco acerca del cuaderno 8 sobre el modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva. Acerca del autor, sabemos que se llama Luis Paulino Vargas Solís. Nació en Zarcero el 6 de febrero de 1958, hijo de buenos padres, tercero de 4 hermanos, el segundo de los cuales falleció a los 21 años, cuando ya él tenía 7. Hizo la primaria en la escuela Otilio Utlate Blanco, cursó la secundaria en el Colegio de Zarcero y sus estudios nacionales universitarios se dieron en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Además realizó estancias en Europa. También tiene estudios en economía, relaciones internacionales, ciencias políticas, políticas públicas y un poco de sociología. En cuanto a uno de los conceptos centrales que trata este cuaderno, se habla acerca del modelo agroexportador como impulsor de la economía y limitante social a partir del siglo XIX. En primer lugar, el modelo de desarrollo agroexportador también es conocido como un desarrollo hacia afuera, un término dado por la CEPAL, donde la evolución y desenvolvimiento económico se sustentaba de actividades agrícolas y mineras para la exportación. El producto principal fue el café durante estos años, donde el cultivo y exportación se asocia al capitalismo de Costa Rica por primera vez a mediados del siglo XIX. Esta producción cafetalera genera nuevos modos de desarrollo como la demanda externa, o en otras palabras, los consumidores del café venían de Inglaterra, dando espacio a la oligarquía cafetalera en Costa Rica, un pequeño grupo que toma una gran cantidad de poder sobre los ámbitos sociales políticos de Costa Rica. El financiamiento provenía de casas inglesas y en Costa Rica era manejado por los encargados exportadores y estos les brindaban el dinero a los exportadores y productores para la cosecha. El café transformó la normal época colonial y en los años de Costa Rica como república independiente, ya que brindó una fuente de riqueza e innovó la política y la sociedad desde tiempo. También tenemos que debido a la necesidad de la oligarquía cafetalera de exportar el café, se empieza la construcción del ferrocarril hacia el Atlántico, donde se le brinda concesión de dicho proyecto a un extranjero estadounidense llamado Minor Keith, al cual se le dieron muchas tierras y en este lugar se inició el cultivo de banano. Es un producto que pocos años después se convirtió en el segundo producto de mayor exportación en Costa Rica. Esto es muy diferente a la manera en que se trabajaba del financiamiento del café, ya que el banano estaba a cargo de una sola empresa propietaria de los cultivos hasta la empleabilidad de muchos trabajadores asalariados, lo cual generó problemáticas sociales como la formación de sindicatos bananeros. Al estar bajo el mando de una empresa estadounidense, las ganancias salían del país, lo cual generaba que se apropiaran de todos los medios de producción que estaban en nuestro país. Esto no beneficia a Costa Rica como economía, ya que no interactuaba con lo interno. En cuanto a las limitaciones del modelo agroexportador, se sabe que el Estado liberal se manejaba de manera en que brinda libertad en temas como la economía a través de las políticas públicas que existían. Un ejemplo de esto es en el mercado del café, donde el sube y el baja de los mercados internacionales de café generaron una gran inestabilidad y conflictos tanto sociales como políticos. Ahora hablaremos, ahora hablaremos acerca del contexto internacional que ocurría alrededor del mundo. Debido a los conflictos bélicos que atravesó el mundo occidental y la posterior depresión que llevó a un cierto encapsulamiento de los principales países latinoamericanos, todo eso llevó a que la cantidad de importaciones que hacían estos países
ahora eran mucho menores a lo que demandaban los ciudadanos. Todo esto, combinado con la oferta de mano de obra creciente de los pueblos, dio como resultado a un desarrollo inicial industrializado. En sus inicios existía la posibilidad de simplemente dejar al comercio fluir sin ningún tipo de intervención económica, pero debido a las consecuencias presentadas por los Estados Unidos después de su depresión, esto dio puesto a otro ideal económico, al estado de bienestar, donde el Estado asume una función más activa y interviene más en la economía del país. El Estado dedica a proveer más seguridad por medio de equipamiento colectivo, universalización de los servicios de sanidad, educación y vivienda. El capitalismo de esta época es conocido por ser más potenciado por el consumismo y a la vez está acompañado por el Estado. Con la llegada de la Guerra Fría, el capitalismo evolucionó de nuevo al buscar una potenciación del Estado para evitar extremos de desigualdad y el descontento excesivo para así prevenir una revolución, para luego comenzar a transformarse en una economía mixta. Esto ocurrió ya que en el contexto internacional había una riña entre las dos principales ideologías económicas que eran el comunismo y el capitalismo. La estructura productiva bajo la estrategia la estructura productiva bajo la estrategia desarrollista. El autor más adelante habla acerca de las ideas de Rodrigo Facio para el desarrollo de un modelo desarrollista en Costa Rica. ¿A qué nos referimos con el modelo desarrollista? El modelo propone diversificación productiva, la modernización de la estructura económica y la integración de todo el territorio del país. La modernización se refería a dos contextos principales, el desarrollo de la industria y el desarrollo de la infraestructura material económica. Esta incluye la electrificación, telecomunicaciones e infraestructura vial, aérea y marítima. Los últimos correspondiendo al desarrollo de un capitalismo moderno, donde el Estado asume la responsabilidad de infraestructura. Ya para el 78 el país había pasado de tener una economía más industrializada en comparación con la agricultura. Por otro lado, el Estado buscaba métodos para la repartición de la riqueza por medio de solventar los problemas de salud, educación y vivienda. Esta, Esto posibilitaba la producción de una población más educada y saludable y con ello una población más productiva, lo que luego requiere un crecimiento del mercado interno. Con esto nos referimos a la suma total de demandas por bienes y servicios que se demandan y compran por parte de los residentes del país. Imaginemos un cantón. Para que esto se obtenga, es necesario que los residentes generen lo suficiente para comprar tanto lo necesario para ellos, para vivir, como para complacer todas las demandas de los consumidores, porque el salario de cada residente debe estar por encima de lo mínimo para vivir. Con el cumplimiento del objetivo de la diversificación productiva, llega la industria de la sustitución de importaciones. Se refiere cuando la industria produce bienes que anteriormente eran importados. Desarrollo industrial. Alto componente importado. Para el desarrollo industrial se necesita un alto componente de importación, se necesita que un carácter ligero de producción, un carácter intensivo de capital y eso se desarrolla directamente con el anterior. Un capital nacional entra en la industria por diversas formas. Las inversiones de extranjeros se pueden percibir desde cualquier tipo de importación que termine requiriéndolo. Desarrollo interno. Esto se intentó promover en Costa Rica al aumentar los impuestos de importaciones en el país, para que de esta forma balanceara la competencia industrial, pero esto no terminó funcionando por diversas razones. Entre ellas estaba la necesidad que tenía Costa Rica de las materias primas y la falta de equipo necesario para industria. El flujo de intervención, el flujo de importaciones sin trabas, pero en los años 20 existía un flujo de importaciones sin trabas, pero aún así no se daba la eficiencia económica que se esperaba.
La capacidad del país para exportar era limitada y su necesidad de las exportaciones junto con los impuestos no no ayudaban, evitaba la experimentación y la posibilidad de que nuevas compañías pudieran exportar, generando trabas que solo las empresas sólidas y grandes puedan pasar, dándoles más poder, lo que termina en que esas empresas absorban otras por su falta de capacidad para competir. Con el crecimiento de las empresas grandes, aumenta la necesidad de importaciones y con esto la deuda del país. La respuesta que se presenta a esto es la protección del pequeño productor, con créditos relativamente baratos y la compra de excedentes. Sin embargo, el neoliberalismo le da la prioridad a a la eficiencia económica que al pequeño productor. Bueno, el modelo desarrollista. A nivel económico, los desequilibrios que tienden a agravarse son el déficit fiscal y la balanza de pagos. Según el autor, el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos que recauda el gobierno y en general el sector público. ¿Cuáles son esos ingresos? Pues son los impuestos. La balanza de pagos se refiere a la diferencia entre las exportaciones y servicios en comparación con las importaciones de estos bienes y servicios. En resumen, podríamos decir que en nuestro país el gasto es mayor a la recaudación y los productos que usamos son de afuera, porque aquí no hay. A final de cuentas, esos dos desequilibrios estructurales dieron pie al endeudamiento externo para poder financiarse, para poder comprar todas esas importaciones que teníamos. Hablando de ese endeudamiento en el contexto internacional en la segunda mitad de los años 70, aproximadamente a inicio de los años 80, hubo una crisis monetaria en la que era muy fácil endeudarse. En este caso, vamos a referirnos a la crisis del sistema monetario creado en la Convención de Bretton Woods. Ese sistema fue establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial por unos acuerdos de la conferencia en Bretton Woods en 1944 y rigió a nivel mundial durante el periodo posterior a la guerra. Su base era el dólar y podría decirse que el mundo fija el valor de las divisas en dólares. Sin embargo, ese sistema empezó a perder. Podría decirse competitividad o debilitarse debido a las crecientes económicas de los principales rivales, en este caso Japón y países occidentales. A partir de este momento, en Estados Unidos hay un par de situaciones. Por ejemplo, el financiamiento de la guerra de Vietnam. Además, hay un déficit comercial que hace que el dólar deje de ser tan confiable y ya no sea o se pierda su papel protagónico como la moneda del sistema monetario internacional. Ante esa situación, el presidente de aquel momento, don Richard Nixon, adopta medidas muy fuertes y esas culminan después de la libre flotación de las divisas en los mercados internacionales. Básicamente, esto abolía el tipo de cambio fijos, que era una de las características del sistema del que hemos estado hablando, Bretton Woods. Básicamente se podría decir que en los años 70 la situación económica no evolucionó bien. La inflación estaba a la orden del día y el crecimiento económico de las economías desarrolladas ya no era tan fuerte, se estaban debilitando. Entonces, todas las economías que en su momento eran potencias, ahora ya estaban viéndose debilitadas por esta situación o esas crisis que estaba surgiendo. Lo que nos lleva a una emergencia que se extendió a lo largo de los años 70. El autor nos cuenta que a finales de 1973 se da la primera gran alza del precio del petróleo, básicamente por el control de la oferta de los países que eran parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC. Eso quiere decir que ya no había una regulación externa para los precios del petróleo, sino que los países que pertenecían acá, los exportadores, eran los que regían el precio, lo cual lo hacían que los precios fueran súper altos. Los países capitalistas experimentan una grave recesión internacional y no se puede culpar solamente a la subida de los precios del petróleo, pero se podría decir que esta fue como la mayor influencia que tuvo. También, como hemos mencionado anteriormente, ya había problemas con los sistemas monetarios. Eso llevó a que los países sufrieran problemas de estancamiento, disminución de la producción nacional y el aumento del desempleo. La combinación de la recesión y el desempleo con la inflación debido a la designación se llama o le decían la estanflación. Eso constituía con toda seguridad un fenómeno porque los pensadores anteriores aseguraban que estas dos cosas o estos dos fenómenos eran totalmente excluyentes, lo cual hacía que nunca se pudieran dar, pero en este caso estaba sucediendo en este momento. Si todas esas teorías de las que se han estado hablando, si todas esas teorías económicas de las que se estaban poniendo en práctica no estaban funcionando, esa idea evidentemente
o podemos apreciar que lo que se aproximaba era un cambio. También esto genera un cuestionamiento en la intervención del Estado en la economía, más específicamente el modelo de bienestar que, como mencionaron los compañeros anteriormente, que es lo que hacía era proporcionar protección a la población por medio de servicios civiles diversos y el desarrollo de la infraestructura de la economía. De aquí es donde empiezan a nacer o a fortalecerse la teoría de políticas conservadoras a raíz de lo neoliberal. Estados Unidos comienza a emitir una gran cantidad de dólares y estaban en manos de bancos transnacionales o bolsas de valores, lo cual creaba una especulación financiera a nivel internacional, y estos tenían los llamados petrodólares, que eran el resultado de los aumentos del precio del petróleo y la banca privada a fin de sacarle provecho de los petrodólares proporcionan el endeudamiento o propician el endeudamiento de los países de Latinoamérica. A partir del año 1976, la economía entra en una fase de recuperación, pero esto vuelve a caer en recesión aproximadamente en el año de 1979. Y esa situación, que se prolonga hasta 1982, lo que evidencia una causa de consecuencias a los países latinoamericanos. Entonces, todos los países latinoamericanos del momento empiezan a pedirle préstamos a los diferentes países o a las diferentes potencias, pero estos comienzan con gran cantidad de intereses. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el dinero. Esos bancos o esta banca privada eran los que tenían el control económico del momento. Entonces ellos podían imponer la cantidad de intereses que quisieran. El mayor problema o contradicción que tiene el modelo desarrollista es la tendencia deficitaria estructural de la economía. Lo veíamos claramente en dos déficits persistentes de los que ya hemos estado hablando, que era el déficit fiscal y el de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para andar más en este tema, vamos a referirnos al déficit fiscal. El déficit fiscal persistente puede darse por diferentes razones. Por ejemplo, la economía nacional no provenía del sector público, la suficiente cantidad de recursos para cubrir las necesidades derivadas de los servicios del Estado, sin tener que endeudarse. Lo que quiere decir era que nosotros importábamos toda la materia prima. Entonces, Costa Rica en ese momento estaba importando más de lo que exportaba, o no se estaban produciendo lo que se necesitaba o lo que se estaba consumiendo dentro del territorio. Entonces, en términos más específicos, se conoce como esto como una situación relativa de regresividad en la estructura tributaria. Y eso lo que quiere decir es que esa riqueza y ese nivel de ingresos, a final de cuentas, lo que tenemos es que pagar más impuestos, o los que tuvieron que pagarlos eran personas de un nivel medio o bajo ingreso. Entonces, cada producto tenía un mismo nivel de intereses, lo cual producía que si usted tenía o poseía más riqueza, iba a pagar lo mismo que yo, que tal vez estaba en un nivel económico más bajo. Entonces, yo iba a terminar pagando para mi economía el doble o el triple, o lo iba a terminar sintiendo muchísimo más que una persona que su nivel de ingresos económicos era más alto. Ok, ahora sí, vamos a continuar con la mención del déficit de cuenta corriente. Y este que se refiere básicamente a una cantidad de bienes y servicios que consumimos que se excede a la cantidad de los que produce el país. Por ende, es necesario cubrir esta diferencia con compras externas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros consumíamos, o cada familia consumía 1 kilo de huevos por día y necesitábamos, pero nosotros solo podíamos comprar medio. Entonces, internamente nosotros necesitábamos salir a comprar afuera ese otro medio kilo de huevos que nos estaba haciendo falta por familia, porque a lo interno no se podía producir. Entonces, eso también genera que el déficit de cuenta corriente incremente. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos producir esos productos que estábamos necesitando. Nos tocaba importarlos, pero no era importarlos o solo traerlos, era que el nivel económico o el precio que tenían era relativamente alto. Entonces, el autor también nos brinda una pincelada de cuáles eran esos factores que causaban una incapacidad productiva en Costa Rica. La primera era el tipo de desarrollo industrial que había en el país. Entonces, Costa Rica no contaba con una industria totalmente desarrollada, lo cual hacía que no pudiéramos producir, o sí, que no pudiéramos crear o producir gran cantidad de las materias primas que necesitábamos. La segunda son las limitaciones del desarrollo agroexportador. Entonces, nosotros tenemos un modelo de agroexportador. No contábamos con un modelo tal vez tan llamativo para otros países a la hora de comprarnos. Entonces, lo que podíamos exportar nosotros no era no eran tantos productos que nos generaran una gran ganancia. Entonces, la tercera sería el bajo nivel de integración de la estructura productiva. Eso quiere decir que el país importaba, además de máquinas y equipos, la mayor parte de las materias primas.
como veníamos diciendo, entonces Costa Rica tenía que importar digamos que cada producto que se creaba, tal vez el 70% de la materia prima que se utilizaba era importada. Entonces, lo que hacía que el producto tuviera que venderse más caro al interno y no se comprara y nos tuviésemos que endeudar y los comerciantes se endeudaran. Y esto, nos conlleva directamente al endeudamiento externo. Esos déficits persistentes en la cuenta corriente, en la balanza de pagos, hacían necesario que Costa Rica recibiera una inversión extranjera o que se endeudara. Ya para los años 70 lo que prevalía era el endeudamiento y llegó un momento en que la deuda externa alcanzó niveles que convirtieron la economía del país en una muy frágil. Ya no podía soportar, lo que precipitó que Costa Rica recurriera a la devaluación de la moneda. Esta jugada no sale nada bien para Costa Rica, porque básicamente deja al país sin acceso a ningún financiamiento externo, precisamente cuando las obligaciones de la deuda externa consumían montos sustanciales a las divisas que generaban las exportaciones, y al mismo tiempo, esas exportaciones disminuyendo debido a la caída de la demanda y a los precios de los mercados internacionales. Entonces, Costa Rica tenía que importar gran cantidad de materia prima, crear el producto acá, y si intentaba exportar ese producto, una de dos, o el producto no era llamativo o el producto no era necesario en las potencias o en los países a los que se exportaba, o teníamos que exportarlo a un precio muy bajo que no cubría los gastos de esos productos o esa materia prima que se había importado primero. Entonces, ya del año 1980 a 1982, debido a la devaluación de la moneda y la devaluación, produjo un ambiente económico inestable. Esto frenó la inversión externa, la caída general de la inversión al país. También afectó a la industria de agricultura, las actividades de comercios y servicios. Esto desencadena una recesión, es decir, también genera la caída de la producción nacional. Por otra parte, la severa devaluación favorecía el aceleramiento de la inflación y a su vez reducía el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos de la población. Básicamente podríamos decir que no hay dinero, que no se consume. Entonces también ocasiona que el mercado nacional caiga. Entonces yo no tengo dinero para comprar, pero los que producen no tienen dinero para comprar tampoco, porque nadie les está comprando. Entonces vamos en una cadena, en una línea en la que lo que estamos haciendo es adquiriendo y adquiriendo más deudas y no estamos logrando salir ni solventar ni siquiera la demanda externa, la demanda interna. Bueno, ya para concluir, el autor dice que esta crisis en los años de entre 1980 a 1982 se podría resumir en una fuerte inflación que se incrementó debido a los niveles de desempleo y en general a una disminución de los niveles de vida, o a una disminución a la calidad de la mayoría de las personas de la calidad de vida de la mayoría de las personas del territorio nacional, porque como se venía comentando, ya nosotros no solo hay una deuda externa a nivel de gobierno, sino que también los comerciantes se están endeudando, también los trabajadores se están endeudando. Entonces tenemos una cantidad de desempleo muy alta, tenemos más materia prima o tenemos más productos de los que se están vendiendo porque no se están consumiendo. Entonces las exportaciones se cierran y esto genera una gran recesión en la economía del país, afectada por la economía o por las potencias externas.